Muy buenas noches, estimados aprendices. ¿Me logran escuchar bien? Bueno, muy buenas noches. Bueno, en esta sesión tiene un objetivo. Vamos a hablar sobre lógica de programación. Vamos a hablar algo de diagramas de flujo. Lo primero que vamos a ver de programación. Identificar qué es un algoritmo. ¿Listo? Y cómo debemos entender los algoritmos y la lógica de programación para que podamos entrar a hacer un desarrollo. ¿A qué me refiero? Que entendamos cómo funcionan esas variables, funciones, para comenzar a identificar sobre qué proyecto nos podemos ir, también sobre qué lenguaje vamos a trabajar. Entonces es importante conocer las bases fundamentales de la programación. Algunos son ingenieros, algunos están en estudios de ingeniería y conocen bastante sobre lenguaje de programación. Pueden ser expertos en algún lenguaje, puede ser que tengan sean experticios en JavaScript o en C o en Java, en Ruby, en Python. Ustedes identifican sobre qué lenguaje están trabajando, pero lo primero vamos a saber son las bases conceptuales de qué es un algoritmo, conceptos, ¿listo? Antes de dar inicio, voy a dar un espacio para solucionar dudas, inquietudes que tengan de alguna actividad. Entonces los escucho, ¿listo? Pues, eh, no, ninguna duda, inquietud, todo está listo. Oscar nos dice que ha trabajado con ActionScript, pero ¿qué ActionScript? Porque hay uno, dos y tres. Sí, es el lenguaje de Flash, pero ActionScript tiene varias versiones. Entonces la última en la que se trabaja es en ActionScript 3. En todos, sí, ¿ve? Hay que tener en cuenta que ActionScript 3 es muy diferente a 1 y 2, ¿no? Porque el lenguaje de ActionScript 1 y 2 viene fundamentado en sentencias. Yo no tenía que crear las funciones porque habían funciones que ya estaban estipuladas dentro de la librería de ActionScript 2. Entonces ActionScript 3 sí es más un lenguaje de programación orientado a objetos. ¿Listo? Giovanni, listo. La programación y conocer todos estos métodos es importante conocerlos y se basa en la lógica, ¿sí? En la lógica de nosotros, basado también en una parte matemática, ¿sí? Que nos permite desarrollar esa lógica, los algoritmos, ¿sí? Vamos identificando algoritmos. Toda aplicación, Photoshop, hablemos de Photoshop, es una aplicación orientada a objetos, la cual está fundamentada bajo varios algoritmos y fundamentaciones, como el algoritmo de MMA, el algoritmo de punto, eh, varios algoritmos que son creados para determinar una línea, un punto, ¿sí? Por debajo del sistema están implementando ese proceso. Entonces vamos a dar inicio, pues no veo que tengan dudas frente a alguna actividad. Bueno, Felipe, lo que tiene esta sesión es que conozcamos los fundamentos, identifiquemos. Hay algunas evidencias, no son tan complicadas, es el manejo de diagramas de flujo,
Entonces, el objetivo de esta sesión y la próxima, el próximo, el próximo jueves, recordemos, y hay un anuncio que va a ser la idea problema-necesidad. ¿Listo? Donde ustedes van a fundamentar su proyecto. Mañana les habilitaré un espacio donde van a poder enviar sus actividades durante este tiempo. Las personas que no asistan a la sesión tienen un puntaje menor, o sea, se va a calificar no sobre 100, sino se va a calificar sobre 80. ¿Listo? Las personas que ingresen a la sesión del día jueves, porque es fundamental su proyecto de formación o la idea que tienen pensada, ¿no? No es la definitiva, pero sí es una idea hacia dónde quieres dirigir tu proyecto. ¿Listo? ¿Tengo parámetros para el proyecto, la presentación del proyecto? No, van a tener 5 minutos, el objetivo es que ustedes me respondan qué necesidad van a alcanzar y cuál es la solución. ¿Sí? Entonces, mi necesidad, no puedo abrir las latas del atún. ¿Cuál sería la solución? La creación de un abrelatas. Entonces, esa es una solución a esa necesidad. Entonces, ustedes deben pensar en una solución multimedia, ¿no? Un producto multimedia puede ser dirigido al sector donde estén laborando, o puede ser dirigido a la educación. Es importante ser dirigido hacia el comercio, o sea, una publicidad dirigida a una población en especial. Entonces ustedes van definiendo ello. ¿Listo? Bueno, este tema es bastante largo. Espero que me pongan mucho cuidado porque vamos a hablar bastante. ¿Listo? Bueno, les voy a compartir pantalla. Listo, Juan Mauricio, como te dije. Bueno, si no puede participar, va a haber el espacio donde ustedes van a enviar la evidencia. Sí, muchachos, yo sé que es complicado para todos acomodarnos a los horarios. Para mí también se complica, muchachos. O sea, yo tengo que definir unos horarios en los cuales puedan participar. No todos pueden. Entonces, si yo comienzo a preguntarle uno por uno, ninguno va a poder el mismo día. Todos van a decir, no, profe, no puedo, no puedo, no puedo, sí puedo, no puedo, sí puedo. Entonces, para mí es complicado porque toca ir avanzando en el proceso. ¿Listo, Juan Mauricio? Entonces, por eso se va a estipular un espacio. Ahí miraremos si se va a calificar sobre el 80, 90, yo se los defino, déjenme pensarlo, ¿listo? Pero si no se va a evaluar sobre el 100%, ¿listo? Al participar en la sesión, sí, claro, es importante que la envíen porque ya es el primer, es un action work donde me presenten la idea, ahí que voy a plantear, ahí ustedes ya me plantean la idea, yo ya la tengo guardadita. Ya cuando ustedes me comiencen a generar contenido basado en eso, yo le decía, pero mire, no me está respondiendo a estas necesidades, no le pregunta al público objetivo que va a hacer esto. Entonces ahí vamos identificando, ¿listo? Bueno, vamos a seguir. Listo. Bueno, está vicioso. Listo.
Primero vamos a ver y están viendo en pantalla su guía de aprendizaje, ¿verdad? De aprendizaje, nos vamos a dirigir a la actividad de aprendizaje 4, que es la de lógica y programación, desarrollo de algoritmos. ¿Listo? Nosotros vamos a primero identificar una primera, sí, Paola, dime. Levantaste la mano. La sesión, si ustedes ingresaron a la plataforma, yo subí un anuncio con el link para la sesión. ¿Listo? Esta noche les comparto el link nuevamente a sus correos y a Facebook lo subo. También para que tengan presente, las sesiones, en el espacio de sesiones online encontré una carpeta que dice grabaciones. Ya no aparecen los archivos de Blackboard Collaborate, ahora aparecen los archivos de video de YouTube. Entonces también ya pueden ver también las sesiones por ahí, no solo por Facebook o por el correo, sino también en el espacio donde ya se están asignando y ya están todas, listo, hasta el día de hoy. Bueno, entonces vamos a hablar de la primera actividad. De la primera evidencia de la actividad de aprendizaje 4. La primera actividad, bueno, Paola, no, tranquila, yo voy a subir estas sesiones, también voy a subir el link de la sesión del jueves, entonces por eso no se preocupen, ¿listo? Bueno, entonces en la primera actividad, en esta actividad de aprendizaje 4, nos habla sobre el desarrollo de algoritmos, identificar qué es un diagrama de flujo, conceptos, variables, funciones, para que comencemos a determinar todos estos elementos que vamos a generar. ¿Listo? Entonces, en la primera evidencia vamos a identificar inicio de la lógica de la programación. Ustedes van a tener que ver unos videotutoriales que va a ser de DFD, es una herramienta para hacer diagramas de flujo. ¿Listo? Y nos tenemos que basar en los documentos que nos dicen, lógica de programación, el cual pueden encontrar en su plataforma, listos materiales del programa, actividad de proyecto 1, fase de análisis, dentro de eso se encuentran entonces categorizadas las actividades, van a la actividad de aprendizaje 4, desarrollo de algoritmos y ahí comienzan a identificar todos los materiales para el desarrollo de cada una de sus evidencias, ¿listo? Entonces nos vamos a este documento. Lógica de programación. Es un archivo en PDF, ¿listo muchachos? Entonces en ese archivo en PDF van a encontrar identificación y solución de problemas, introducción a la programación, estructuras selectivas, estructuras repetitivas, estructura de datos y herramientas para la simulación. ¿A qué me refiero herramientas para la simulación? Una es DFD, digamos, para hacer diagramas de flujo, y otras pues ya son lenguajes de programación o plataformas sobre las cuales se trabaja en un lenguaje. ¿Listo? Bueno, eh, primero identificamos qué es un algoritmo. ¿Sí? Un algoritmo es una serie de acciones o ejecuciones de un proceso. Lógico, ¿a qué me refiero? Yo necesito un proceso, es yo ir a coger el bus. Hay un proceso, ¿sí? Pero hay una secuencia y pueden haber variables que no me permitan coger ese bus. El bus lo tengo que coger a las 8. ¿Cuáles pueden ser esas variables que no me permitan coger el bus a las 8 de la mañana para dirigirme a mi trabajo? Primero, me tengo que levantar a una cierta hora, ¿sí? Por ejemplo, me tengo que levantar a las 6, es un requisito para poderme enlistar y no irme tarde a mi trabajo. ¿Cuál es la primera variable? Despertarme. Pero ese despertar viene acompañado de algo, digamos, un despertador, o que me levante mi mamá, mi hermano, mi esposa. Bueno, ahí ya hay otras variables, ¿listo? Identificadas. Entonces, me voy a levantar temprano, entonces pongo mi despertador. Si mi despertador no suena, ¿qué pasa? ¿Cuál es la otra solución?
No, que mi mamá me despierte. Si mi mamá no me despierta, ¿cuál es la otra variable o acción que puede pasar? O mi hermano. Listo. Esas son las tres variables para despertar. Las tres situaciones. ¿Listo? Listo, me desperté. Me tengo que enlistar, me tengo que bañar, desayunar. Hay una serie de acciones, ¿sí? Y un requisito, si salgo después de las 7:50 de mi casa a coger el bus, pierdo el bus y llego tarde a mi trabajo. ¿Qué puede pasar a esa hora de las 7:50? Me levanté tarde, me demoré bañándome, me demoré afeitándome, no había desayuno, me tocó preparar algo rápido, cosas así. Eso son una serie de acciones. Eso es un algoritmo, muchachos. Cuando entonces ya hablamos un poquito más específicos, cuando estamos haciendo una línea o un punto en Photoshop, eso está pasando una acción, es una serie de acciones porque yo estoy cogiendo la herramienta pluma, estoy pintando un punto o estoy creando un nodo, un vector para crear una formación, ¿sí? Y hay una serie de secuencias. Entonces, está el algoritmo punto, el diagrama de línea, el algoritmo de línea, el algoritmo de elipse. Eso es programación, ¿sí? Se llama computación gráfica. ¿Listo? En computación gráfica, personas e ingenieros que están estudiando, creo que ven algo de computación gráfica, es sobre el sistema, cómo yo puedo proyectar una imagen. A partir de sea lenguaje en C, con OpenGL, o Java con Glue, entonces ahí ustedes van identificando eh, ese nivel de programación, pues digamos a los que están estudiando ingeniería o han estudiado ya ingeniería, ¿listo? Bueno, entonces eso es un algoritmo, ¿listo? Claro, una serie de secuencias y acciones, ¿listo? Claro, eso es un algoritmo, es una acción, es un proceso, ¿listo? Que viene acompañado por funciones, por variables, por procesos, por estructuras repetitivas, ¿listo? Caleidoscopios. Bueno, Daniel, no te entiendo. Es como esas imágenes de distintos colores que aparecen puntos. No, no te entiendo, Daniel. Dime, Oscar. Sí, Oscar, ese es el proceso, sino que les estoy identificando cómo es, qué es un algoritmo para que ustedes me fueran entendiendo qué es una acción. ¿Listo? Eso es lo que está en mi material. Bueno, y como la secuencia de una caricatura, bueno, no es como una secuencia, es una serie de acciones de un proceso, ¿sí? No podemos confundir que caricatura, animación, no. Es una serie de acciones. Cada acción viene acompañada de una estructura o de una función o de una estructura selectiva. ¿Listo? Y ahorita hablamos más de eso. ¿Listo? Entonces, en el material van a ir encontrando conceptos generales, qué es algoritmo, qué son los diagramas de flujo. Entonces, el diagrama de flujo es la representación gráfica de un algoritmo, ¿sí? Algoritmos básicos, ¿no? Porque si nosotros ya hablamos de un algoritmo de línea o punto, la representación del diagrama de flujo siempre es compleja, ¿listo? Bueno, entonces, un algoritmo, lo tenemos claro, una serie de acciones. ¿Para qué? Solucionar algo, ¿sí? Solucionar un problema, solucionar una, un,
una estructura, por decirlo así, ¿sí? Una solución, es una serie de acciones para solucionar algo. ¿Listo? Lo tenemos claro. Bueno, van a encontrar algo en la introducción a la solución de problemas, los tipos de problemas, pero vamos a ir identificando esa serie de problemas, solo herramientas lógicas y variables, a medida del proceso. ¿Listo? Entonces, vamos a ver una característica de los problemas. Entonces, un problema que ustedes van a encontrar dentro de sus materiales o dentro de su desarrollo de cada evidencia, digamos en la primera evidencia que es la de lógica de programación, hay un ejercicio que nos dice cómo hallar, eh, cómo saber que el número que yo introduzco es un par o impar. ¿Sí? ¿Yo cómo lo identifico? Yo entonces, mi usuario, hay una sentencia, mi usuario va a ingresar un número. Ese número es un carácter numérico. ¿Sí? Entonces yo ingreso el 12. Cuando le doy enter, él por debajo del sistema me está haciendo un proceso. ¿Sí? Ese proceso que está hallando si es un número par o impar. ¿Cómo lo hallo? Lo hallo directamente con el resultante de una división. Si me da con un módulo 3 o 5, el divisor o el resultado, sí. ¿Listo? Entonces se comienza a hacer la división. Y ahorita miramos en DFD cómo se comporta ese algoritmo. ¿Listo? Bueno, entonces un algoritmo tiene un estado inicial y un estado final. ¿Listo? Entonces hay datos que se ingresan al inicio y nos dan un resultado. ¿A qué me refiero? Digamos, lo mismo que está pasando. Digamos, yo le digo a mi usuario, ingrese el número, sea par, impar, como él lo esté presentando. Cuando lo ingresa, hay un sistema que por debajo es un dato inicial. ¿Y cuál es el dato final? Que me da un tal resultado si es par o impar. Ese es el resultado. Porque él por debajo del sistema está analizando dentro de su algoritmo, dentro de su diagrama de flujo, si sí está cumpliendo la sentencia. Si yo ingreso una M, me va a decir el sistema, no, falló. No puede ingresar este tipo de carácter. Para ingresar tipos de caracteres no numéricos, sea alfabéticos, sea letras, deben ingresarse en BFD en comillas sencillas. ¿Listo? Bueno, vamos a ir al proceso y vamos identificando. Productos intermedios es el estado o la solución o el proceso en el cual está pasando. ¿Sí? Entró mi primer dato, está siendo analizado por una serie de acciones, ¿sí? Una función que me está identificando si es par o impar y me bota un resultado final. Acciones u operaciones, si digamos en la acción o en la operación voy a hallar una división, voy a hallar una multiplicación, una suma, va a ordenar los datos de menor a mayor. Bueno, esas son una serie de acciones o operaciones que se van a ejecutar dentro del algoritmo. ¿Listo? Bueno. Bueno, identificación de los elementos de un problema, la elaboración del diagrama, las variables de identificación de los datos de un problema. ¿Sí? A nosotros primero nos dan un problema. Dicen, eh, por ejemplo, otro problema es que yo al ingresar un número me identifique en el mes que estoy, ¿sí? Si yo ingreso 2 hace referencia a que es febrero. Si ingreso 2 se me hace referencia a que es diciembre. ¿Listo? Entonces, ya hay una identificación del problema. Y
debo identificar que a partir del dato ingresado, que yo ingrese, o sea, mi usuario ingrese en el sistema, me debe igualar a que sea un dato, ¿sí? Es fácil, hago unas sentencias repetitivas, ¿sí? Son estructuras selectivas, entonces yo le pongo a punta de sentencias if, ¿listo? Que es una sentencia if. Ya ahorita la miramos un poquito más a fondo, pero es cuando mi usuario tiene varias probabilidades de, de ir hacia la izquierda o derecha, ¿listo? ¿A qué me refiero? Volvemos a poner el ejemplo, digamos, del bus, ¿sí? Tengo que irme a mi trabajo, me funcionan dos buses. Tengo dos situaciones o eh, dos alternativas que seleccionar. ¿Cuál es mi primera? Siempre va a haber una primordial. En este caso, voy a coger mi SIP, tema integrado de transporte. Esa es mi primera opción. No, se me pasó, llegué tarde, se me pasó. ¿Cuál es mi segunda opción? O mi segunda alternativa, coger el bus, que se demora más, pero pasó. ¿Listo? Entonces siempre hay una serie de secuencias en la cual nos va dando diferentes alternativas. Esa es la sentencia ahí. Me puede ir a derecha o izquierda, siempre ir con una alternativa que tengo más. ¿Sí? Si paso el SIP, pero si no paso el SIP, me voy por la otra alternativa. Entonces, esa es la funcionalidad de las sentencias if. ¿Listo? Por acá, por ejemplo, acá nos pone un ejemplo. Si hablamos del peso del cuerpo, nos referimos a una variable. Si decimos que María pesa 60 kilogramos, nos referimos a una característica de María. ¿Sí? Des en cuenta. Aquí ya hay una característica o una serie de variables. Me están dando dentro de mi problema un dato, 60 kilogramos. Ya es una variable que me está proporcionando información para yo hallar. ¿Sí? Digamos acá puede ser la solución del problema. Identificar la grasa corporal de María. Si su peso es 60 kilogramos y su altura es 64. ¿Listo? Ese es el objetivo, des en cuenta. Funciona de esa forma, nos están dando unos datos iniciales para ejecutar un proceso. ¿Listo? ¿Qué es una variable? Y hay tipos de variables, ¿listo? Entonces, una variable es un aspecto o una característica de un objeto. ¿A qué me refiero? Una característica dentro de un algoritmo, si tengo una elipse, esa tiene un radio. Dependiendo del radio, tiene su amplitud, ¿sí? Su volumen. Ya estamos hablando entonces de un objeto de una esfera. Esta puede tener masa, puede tener un peso, ¿sí? Puede haber una fuerza que esté ejecutando. Son acciones o son variables que pueden pasar en la acción. ¿A qué me refiero? No que es una esfera en un péndulo, quieto. ¿Cuáles fuerzas están funcionando? Está funcionando la fuerza de la gravedad que va hacia abajo. Esa tiene una fuerza de normales y no hay ninguna de velocidad. Ya tengo unos datos. Tengo la gravedad y la masa del objeto. ¿Sí? Entonces, digamos, me van a identificar a velocidad de 5 kilómetros, el péndulo moviéndose. eh, bueno, de acuerdo a la masa, identifique la velocidad a 5 kilómetros. Cosas así. Son problemas que se plantean para ser solucionados por medio de una acción. Entonces, des en cuenta que hay mucha lógica de identificar cómo funciona. ¿Listo? Eh, bueno. Bueno. Ustedes dentro de los procesos o van identificando dentro del material
hay una serie de acciones, también se funciona así, o la serie de operaciones. Funciona de que yo tengo una operación en la cual hay suma, multiplicación y división. Cada operador tiene un grado de selección, por decirlo así, o grado de operabilidad. Yo primero opero una multiplicación, la división y de último la suma. Funciona así. Y ahorita miramos un poco más del orden de operaciones. ¿Listo? ¿Por qué les estoy dando esto? Ustedes van a decir, pero ¿esto de qué me va a servir? ¿Cómo voy a identificar esto? Listo. El objetivo de todo sistema funciona por métodos numéricos. ¿Listo? Y una serie de operaciones. Entonces, para cualquier proceso, digamos, cuando ya están programando bajo lenguaje ActionScript o lenguaje JavaScript o en Ruby o en Python o en C o en Java, ustedes van a tener una serie de acciones o procesos en los cuales necesitan las operaciones aritméticas. ¿Listo? Suma, multiplicación, división, igualación. Entonces son una serie de operaciones que es importante que las tengamos presentes. Y para el desarrollo de estas evidencias necesitan conocer el grado de operación. ¿Listo? Bueno, acá nos habla un poco que el número cero se asocia con el concepto de nada. Bueno, aquí nos habla sobre un concepto, pero básicamente en programación, cuando nosotros hablamos de un objeto cero, un número cero, se asocia como un objeto nulo, ¿sí? Entonces es importante que las tengamos presentes. Bueno, bajemos un poquito, esto nos habla sobre los problemas aritméticos, son otros procesos. Bueno, ustedes también van a encontrar una parte que nos va a decir tipos de lenguaje. Hay una serie de lenguajes, pero se fundamentan bajo lo mismo. Listo. Tengamos presente que si nosotros tenemos la lógica en programación, solo hay que escoger la sintaxis del programa y de manejarlo. ¿A qué me refiero con sintaxis? Cada lenguaje de programación maneja una sintaxis diferente, ¿sí? No es muy diferente, o sea, son cosas como sentencias, como cuando uno crea una bandera, cosas así, ¿listo? Entonces, digamos, los tipos de lenguajes, hay una serie de tipos de lenguajes que son de alto nivel, de bajo nivel, o lenguajes de máquina, ¿listo? Entonces, lenguajes de máquina son lenguajes de ensamblación. ¿A qué me refiero? Los lenguajes de ensamblación son los lenguajes que se utilizan, digamos, para dispositivos electrónicos. Des en cuenta que cada unidad correspondiente dentro a una protoboard tiene hay un lenguaje ensamblador de esto, ¿listo? No soy el experto, digamos, en hablar de lenguajes de mecatrónicos o robótica, porque pues no es mi especialidad, pero sí se manejan ese tipo de lenguajes, ¿listo? De bajo nivel, yo diría que los lenguajes de bajo nivel se pueden categorizar, y mucha gente lo categoriza como un lenguaje HTML, ¿listo? Pero HTML no es un lenguaje de programación, es una estructura semántica de información, a que me refiero. El lenguaje HTML es una serie de etiquetas, es un lenguaje por etiquetas, las cuales ya están estipuladas y se definen como una estructura. ¿Cuál es el lenguaje de programación que acompaña? Pueden ser JavaScript, Python, Ruby, PHP. Lenguajes de programación que van acompañados al proceso en HTML. ¿Listo? Esos son lenguajes de programación. ¿Y por qué se utilizan, digamos, en
diseño web o con HTML. Porque HTML5 o HTML eso es la estructura, es para diagramar, por decirlo. Pero el lenguaje me va a permitir hacer acciones, animaciones, eh, además de eso, funciones, digamos, para hacer librerías de video, galerías de video, galerías de imágenes, hacer transiciones. Ese es el lenguaje de programación, ¿listo? Que es JavaScript. Yo creo que es el más importante cuando estamos iniciando la programación con HTML, ¿listo? Entonces nuestra primera aproximación en HTML o en desarrollo web va a ser HTML5 y CS3. ¿Qué es CS3? CS3 es el lenguaje de cascada en el cual yo le añado el diseño a mi estructura. Digamos a qué me refiero. Tengo una etiqueta P que es de párrafo. A esa etiqueta P le pongo un style. ¿Cuál es el estilo? Le pongo que sea el texto justificado de ese párrafo. Tengo un color, tengo una sangría. ¿Listo? Javier nos dice, profe, ¿y esos lenguajes cuál es el más práctico, el más utilizado? Bueno, para desarrollo, estoy hablando de software, se trabaja bajo lenguajes madres. ¿Listo? C, C++ y Java. Son lenguajes madres en el cual podemos generar ingeniería de software. Desarrollo web, pueden trabajar con JavaScript, pueden trabajar con Ruby, pueden trabajar con Python, el que ustedes crean adecuado para su trabajo, ¿listo? Y como se sientan identificados, ¿no? Porque yo no voy a coger primero Ruby, no sé nada, no, primero ya diagnostico, miro qué quiero lograr para ahí sí, ¿listo? Lo que pasa con la web. Hay muchas personas que tratan de meter todo en el lenguaje de programación, pero no identifican qué quieren primero. ¿Sí? Una librería de video, unos Tumbes o un reel, por decirlo, de galería que vaya pasando automáticamente. Funciona con JavaScript. Y hay librerías de jQuery que funcionan. Pues yo solo tengo que descargar, mirar cómo funciona y poderle añadir a mi web. ¿Listo? Entonces son serie de elementos que nosotros vamos a ir identificando para el desarrollo. ¿Listo? Bueno, entonces aquí, digamos, nos desglossan los lenguajes de alto nivel, los que hablaba sobre C, C++, Frontend, Visual Basic, Java. ¿Listo? Aquí hoy en día en Internet, lenguajes de programación, HTML, XML, JavaScript. Listo. Entonces aquí encontramos algo sobre algoritmos y diagramas de flujo, que era lo que veníamos hablando. Aquí con determino. ¿Cómo determino si es un número positivo o negativo? Listo. El usuario va a ingresar ese dato. ¿Sí? Para ingresar el número negativo, pues menos el número negativo. ¿Cómo lo identifico? Hay una serie operacional que es el módulo, ¿sí? El módulo, que me permite identificar si es un número negativo o un número positivo el cual fue ingresado. ¿Listo? Y ahorita miramos bien cómo funciona la operación para que la identifiquemos y cómo la podemos apropiar dentro del DFD. ¿Listo, Felipe? Bueno, entonces digamos aquí en el concepto nos dice, los seres humanos realizamos una serie de pasos, procedimientos o acciones que nos permiten alcanzar un resultado o resolver un problema. Esto se repite innumerables veces durante el día. Des en cuenta, una serie de acciones que nos permiten alcanzar un resultado y solucionar un problema. ¿Listo? El problema nos plantea, solucione vuelvo a los ejercicios, digamos,
a un ejercicio más complicadito que van a encontrar. Va a ser sobre, hay una serie, un juego de 3 pelotas. El usuario saca, y cada pelota tiene, cada bola tiene un descuento, ¿sí? En una compra. Mi producto vale tanto. Si yo saqué la bolita 3 y la bolita verde que tiene un descuento del 20%, entonces a mi producto que yo seleccioné, apliquen el 20% y saquen el resultado. ¿Listo? Entonces es una acción que está pasando dentro del proceso y eso pasa cotidianamente. ¿A qué me refiero? Ustedes van a ir a comprar un producto, tiene el 20% de descuento. El 20% del descuento se lo hacen sobre el producto que usted está comprando. Y eso es una acción que está pasando. Cuando ustedes lo pasan por la registradora, le aplican el 20% y es una acción que está pasando, ¿sí? Al producto le están aplicando una operación aritmética. ¿Listo? Bueno, vamos a encontrar el algoritmo de tener las siguientes características. Un inicio y un final. Debe tener un orden lógico. Deben ser simples, claros. ¿Sí? Ese es el objetivo, ¿listo? Entonces, como les decía, el diagrama de flujo es una representación gráfica del algoritmo. Y ahorita miramos los ejemplos y cómo se debe hacer la representación gráfica de ese diagrama. Pero antes de eso debemos identificar los tipos de datos en los diagramas de flujo. ¿A qué me refiero? Hay una serie de símbolos. Cuando ustedes van a ingresar a DFD, deben hacer primero una apertura, un cierre, y hay unos elementos que me van a permitir leer los datos. ¿Listo? Entonces ahorita miramos, listo. Entonces estos son los símbolos y tipos de datos. ¿Listo? Entonces, dentro de los símbolos vamos a encontrar las líneas continuas, ¿listo? Estas nos representan la dirección del diagrama de flujo, ¿listo? Cómo se esté representando. Ustedes van a encontrar digamos, una serie de elementos como es un rectángulo. El rectángulo puede estar un poco con una inclinación y es para introducir los datos. ¿A qué me refiero? Ingresas tú los datos y estos son leídos por el sistema. Las formas de elipse nos dan inicio y final del programa. ¿Listo? Los rectángulos es el proceso que está pasando en el sistema, de acuerdo a qué está pasando. Una suma, una multiplicación, una división. Listo, David. El otro símbolo representa la impresión del resultado, expresa su escritura. El siguiente símbolo expresa conexión entre páginas diferentes y el siguiente símbolo marca el inicio o el fin de un diagrama de flujo. Los inicios y finales se pueden representar por una elipse con no un radio interior de 5, sino puede ser ampliado, ¿sí? Con sus bordes, digamos, es un rectángulo con bordes redondeados, por decirlo así. Entonces así se representa esa figura, ¿listo? Tipos de datos pueden ser simples, estructurados. ¿A qué me refiero? Van a ver datos simples, como van a ser los enteros, reales, caracteres, cadena de caracteres y booleanos. ¿Cuáles son los enteros? Todo número que no incluye un decimal. ¿Listo? Reales o flotantes son números que vienen acompañados de un decimal. ¿A qué me refiero? Dentro del proceso debo hallar digamos, una solución de un problema de física. El mismo, el del péndulo, por decirlo así. La gravedad es de 9,8. ¿Listo? Ya es un dato flotante, no es un dato entero. ¿Listo? Entonces los resultados me pueden dar en datos flotantes. Y yo los puedo aproximar para que me den un entero. Si digamos en mi sistema yo quiero que me bote un entero, yo lo aproximo. ¿Listo? Eso se multiplica por
por 0.2 para una aproximación. ¿Listo? De tipo carácter. Los de tipo carácter son todos datos no numéricos. ¿A qué me refiero? Pueden ser el alfabeto completo, pueden ser símbolos como numerales, eh, símbolos como más, resta, suma, ¿listo? Esos son de tipo carácter. Cadena de caracteres o string, ¿sí? Una cadena de caracteres es una serie, es una cadena que viene acompañado por una serie de caracteres. Dentro de cada espacio de carácter viene definido dentro de cada espacio dentro del sistema viene definido un carácter, ¿listo? Estos todavía no los vamos a trabajar mucho, ¿listo? Los de tipo booleano. Los de tipo booleano, estos datos son muy interesantes porque son para determinar una sentencia sí, no, falso, verdadero. ¿Listo? Esos son los tipos booleanos. Ellos también tienen unos datos que yo les puedo asignar como 0 y 1. Ellos no pueden tomar otro valor. ¿Listo? O pueden tomar datos como falso o verdadero. Esos son los tipos de datos que podemos encontrar. ¿Listo? Sé que es un poquito largo, que van a decir, profe, pero ¿cómo hago? No entiendo. Listo. Aquí nos identifica mejor y nos caracteriza y nos define cada dato. El tipo de variables, las constantes, los booleanos, la cadena de caracteres. ¿Listo? Y vamos a ver las operaciones aritméticas. Esto es importante que tengan presente este cuadrito de operadores aritméticos. Aquí, ¿cómo identifico una potencia? Doble asterisco. Identifica una potencia, o sea, 3, doble asterisco 2 es 3 a la 2, que es una potencia elevada, o sea, 3 elevado a la 2 me da 9. ¿Por qué? Porque 3 por 3 me da 9, ¿listo? Multiplicación se representa por asterisco. División se representa por backslash, ¿listo? Suma se representa por la cruz y resta se representa por el guión. ¿Listo? Módulo es el residuo de una división. ¿Sí? Y div es la división entera. ¿Sí? Si yo divido 9 entre 3, me da 6. ¿Listo? Listo. Sí. ¿Listo? Entonces, todos esos elementos los vamos a tener presentes. ¿Listo? Para el desarrollo y tener en cuenta estos operadores aritméticos. ¿Listo? Bueno, aquí vamos a hablar un poquito de la jerarquía de las operaciones. ¿Listo? Lo que yo les decía. Primero se multiplica, primero digamos dentro de una operación yo tengo una potencia, tengo una multiplicación y tengo una división. ¿Cuál es la primera que voy a aplicar? Debo hacer primero una potencia, primero hacer una multiplicación o división. El orden no altera el resultado entre la multiplicación y división, aunque yo creería que sí. A veces altera el resultado, entonces es mejor ser ordenado. Entonces, primero son las potencias, segundo multiplicación, segundo división, va a módulo, va a dividir, y van las de menor, que son suma y resta. ¿Listo? Vamos a ver exactamente un ejemplo de cómo funciona la operabilidad y su jerarquía. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Entonces, 7 más 5 menos 6, en el primero. Estoy en el 1. 7 más 5 menos 6. ¿Listo? Es un orden lógico. Entonces, 7 más 5 me da 12, menos 6 me da 6. ¿Listo? Vámonos al 3, digamos. 7. Entonces, hay 7 por 5. Ese 5 está elevado a la 3. Ese 3 está dividido entre 4 y hay una división del div 3. ¿Listo? ¿Cuál es lo primero que debemos hacer? La potencia. Entonces, 5 por 5 por 5 me da 125. Entonces, 7 por 125 divide en 4 y el divisor de 3. ¿Listo? El siguiente paso, ¿cuál es?
hacer la multiplicación. 7 por 125, 875. Div, dividido en 4, div 3. ¿Cuál es el siguiente proceso? División en 4. Ese es el orden. Entonces 875 dividido en 4 me da ese valor. ¿Y cuál es el div? 218.75 div 3 me lo aproxima en un residuo, o sea, en un entero también. Y el resultado es 72. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Los escucho, muchachos. El último paso. Lo hacemos. 218, 75. Entonces 218 por punto 75 dividido en 3, el div es el divisor, ¿sí? Y en 73 me da 72. Pero ese dato de div lo debo tomar como entero, o sea, hago de cuenta y boto todos mis decimales. ¿Listo? Claro, Jenny, hay que tener en cuenta, el div es una función que me permite identificar, o sea, yo divido sobre el número que me está indicando, div 3, es el divisor de 3. Entonces, yo al hacer el divisor, me da, digamos, 218,7.75 div 3, me da 72,93, 91,666666, pero yo solo tomo el dato entero, ¿listo? Es otra división, sí. Pero no es tomando todos los datos flotantes, sino solo el entero. Esa es la funcionalidad del div. ¿Listo? Entonces, cuando tú ves alguna operación que estás haciendo en DFD para hacer o en el lenguaje de programación que estás trabajando, necesitas identificar una división, pero que me dé el número entero, puedes utilizar el div. ¿Listo? Y vemos el último ejemplo, el 4. 7 por 8 por 160 módulo de 3, pero ese 3 está elevado a la 3, por la div 5, o sea, por el divisor de 5, ese 5 está eh, multiplicado por 13, pero 13 tiene una resta. ¿Listo? ¿Cuál es el primero que vamos a hacer? La potencia. 3 a la 3. ¿Sí? Entonces, 3 por 3 por 3 por 3, a 27. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. ¿Listo? Ahí ya seguimos en el segundo paso. Ahora, listo. Entonces hacemos nuestro módulo, que es el segundo paso, o sea, 160 módulo, sí, 27, eso nos da 25. Vamos a verificar. eh, Mucho, otros, este, por entonces multiplicamos 27 por 5 nos da 135
y el restante de 160 menos 135 me da 25. Ese es el módulo, ¿listo? Es para que lo tengamos presente, ¿listo? El módulo que es el módulo, es mod, ¿sí? ¿Cómo funciona? 160 dividido en 27. Para yo alcanzar el valor de 160, si yo multiplico 27 por 6, se me pasa unos valores. Vamos, si multiplico 27 por 6, me da 162, me paso por 2 unidades, ¿listo? Entonces, eh, si yo cojo 27 por 5, me da 135. Recordemos que en una división, entonces, si cogemos 25, 5, 27 por 25 me da 135, ¿sí? Para yo alcanzar el 20 me sobran 25, ¿sí? Pero como yo tengo un 27, tendría que ponerle al lado una coma para yo alcanzar ese. Pero yo lo que cojo es el residuo, muchachos. El primer residuo que cojo en mis datos. ¿Listo? Ese es el módulo. Coger el residuo de nuestra operación de división. No el operador sobre el cual dividí o por el cual, sino el residuo de esa operación. ¿Cuál es el residuo? Ustedes 160 dividido en 7, recordemos, cuando ustedes estábamos en primaria, 160 hacíamos una especie de un plano cartesiano, por decirlo así, con un ángulo de 90 grados y poníamos el divisor, que es 27, ¿sí? 27 por 5 me da 135, ¿sí? 160 menos 135 me da 25. Yo cojo el residuo de ese valor. ¿Listo? Para yo, digamos, terminar la operación, recordemos. Como 27 es mayor que 25, le pongo una comita al lado y pongo otro valor. O sea que pongo un 0 al lado, 225, o sea, 250, comita. ¿Sí recuerdan cómo la división? Sí, sí, toca repaso a la matemática, muchachos. ¿Qué pasó ahí? ¿Listo? Entonces, pendientes de eso. Recordemos igual en el material que nos dice, en la parte de arribita, nos dice el módulo es el residuo. ¿Listo? Para que la tengamos que ver. Bueno, vamos a encontrar operadores relacionales muy importantes y operadores lógicos. ¿Listo? Vamos a primero a ver algo de los operadores relacionales. Entonces, nuestro primer operador es igual a igual. ¿A qué refiere? Lalo es igual a Lola, falso. Multiplicación, división y módulo. Ellos van en el mismo orden, ¿no? ¿Sí? Ahí tú tienes ahí, nos dicen que sí, va primero multiplicación, va. Pero recordemos lo que hay dentro de ese paréntesis, ¿listo? Pendientes. Entonces dentro del paréntesis había un 160 módulo 3 y ese 3 estaba elevado a la 3. Yo primero tenía que solucionar esa elevación y solucionar el módulo. Y ahí seguimos. Porque digamos, la multiplicación, la división, el módulo y el divisor tienen un mismo orden, ¿sí? En operación. Pero si digamos, hay un paréntesis, hay una primera multiplicación o una división que se debe aplicar. ¿Listo? Entonces es importante que lo veamos de esa forma. Muchachos, aritmética, matemáticas, recordemos un poquito lo que veíamos en álgebra, cuando teníamos las funciones, polinomios de tercer grado. ¿Listo? Algo de que les recuerde sobre el Baldor,
Es importante recordar unas cosillas. Sí, si no existiera el paréntesis, se seguiría la tabla. Exacto, Javier. Bueno, entonces estamos en los operadores relacionales. Ustedes estarán diciendo, este profesor nos está dando matemática, ¿no? Yo metí ahí producción multimedia, pero no. Hay que conocer un poquito para identificar los lenguajes de programación. O sea, los diseñadores de por sí tienen el problema de que no les dan los fundamentos y comienzan a programar. Entonces, cuando un cliente te pregunta el error que está o el bug que está pasando, a veces uno lo puede identificar en el lenguaje de programación en el cual fue programado. O qué pasa, digamos, un diseñador es bueno y está programando en un lenguaje que se puede la empresa asignaron a otro diseñador. Él no conoce el lenguaje de programación, pueden salir bugs y no entiende. Es importante como conocer un poquito, ¿listo? Bueno, entonces estamos en operadores relacionales. Entonces, el primer operador, igual que. ¿La luz igual que Lola? No, falso, diferente. X es diferente a Y, verdadero, ¿sí? 14 es menor que 25, verdadero. 35 es mayor que 10, verdadero. Si yo pongo 35 mayor que 38, falso, porque 38 es mayor que 35. ¿Listo? Pilas con esos operadores relacionales, muchachos, porque ha pasado, nos ha pasado a veces, de que los confundimos en menor y mayor que. ¿Listo? Entonces, pilas con ese tipo de operación. Menor o igual que. 5 menor o igual a 6, verdadero. Mayor o igual que. O sea, si yo le pongo 15 mayor o igual a 15, es verdadero. Porque el número es mayor, no. Pero sí es igual. Entonces, cumple la función, cumple la sentencia. ¿Listo? Bueno. Existen otros operadores que son lógicos, o sea, los de conjunción, disyunción o negación. A veces pasa que, digamos, en la programación, ya cuando estamos en lenguajes fuertes, vamos a hacer una operación, una comparación entre ellos mismos, y no me funcionan los operadores relacionales para hacer la comparación. Porque puede pasar de que eh, un operador, por ejemplo, el de disyunción, proporciona un valor y si los dos verdaderos, entonces, ¿a qué me refiero? Eh, el de conjunción puede funcionar, venga, les pongo un ejemplo de la cotidianidad. Ah, bueno, si tengo dinero, bueno, digamos, vamos a poner el ejemplo del CIP, digamos, es una tarjeta para poder coger el bus, ¿verdad? Si, no, pero, ¿cómo les pongo un ejemplo? Es que cumpla las dos sentencias, ¿listo? Si tiene, la puede cumplir. Si alguna de las dos no las tiene, no las puede cumplir. ¿Sí? Bueno, digamos, en un campo de fútbol, si el jugador tiene guayos y canilleras, puede entrar al campo de fútbol. Si el jugador tiene guayos y no tiene canilleras, no entra al campo de fútbol. ¿Listo? De esa forma funciona. Tengo que las dos operaciones o las dos sentencias o las dos variables que se están identificando para que operen deben ser verdaderos. Si no son verdaderos, en caso de que da como resultado, por decirlo mal o falso. ¿Listo? Entonces, pilas con esto. ¿Cuáles números de arriba? No te entiendo, Mauricio. Esos números de arriba es como si se numeraran las operaciones.
Sí, esas son las tablas, muchachos. La tabla de operadores relacionales que la tengamos presente. Los operadores lógicos. Entonces, digamos, acá nos muestra un poquito sobre los ejemplos de los operadores lógicos, cómo funciona, mayor que, menor que, igual, ¿listo? Para que los tengamos presentes. Bueno, vamos a ver algo de construcción de algoritmos y diagramas de flujo. Bueno, entonces ya lo tenemos claro. El algoritmo es una serie de acciones para solucionar un problema. ¿Listo? ¿Quién me levantó la mano? Ah, Patricia, ¿quién me hizo? Listo. ¿Qué significa? Bien, bien, bien. Sí. Felipe, ese significa igual o diferente a, ¿sí? Cuando no le ponen el igual, sino le ponen el común igual, parece una S, por decirlo así, la formita que nos indica eh, Felipe, eso significa diferente, ¿listo? Funciona también igual o diferente a. Bueno, em, bueno, entonces estamos hablando sobre la construcción de los flujos, de los flujogramas o diagramas de flujo, en el cual es la representación gráfica eh, de los algoritmos. ¿Listo? Vamos a ver algo, vamos a leer. ¿Listo? Bueno, aquí ya vamos a encontrar unos ejemplitos, ¿sí?, de algoritmos. Entonces acá nos dice en el primer ejemplo, calcular e imprimir el sueldo de un empleado. Se pedirá la clave del empleado, las horas trabajadas y el pago por hora trabajada. Aquí que nos pidieron, calcule el sueldo del empleado. ¿Listo? ¿Qué le van a pedir al usuario? Se pedirá la clave y las horas trabajadas y el pago por hora trabajada. ¿Listo? Eh, bueno, bueno, ahí es cuando está compartiendo los materiales. Bueno, eh, bueno, la idea es que vayamos complementando. Por ahí yo tengo otros materiales, se los voy a compartir, muchachos. Recuerden, materiales complementarios, ahí se suben todos los materiales. He tenido problemas con el de elementos de diseño, no me quiere subir, no sé si es tan pesado, pero ahí yo siempre comparto todos los materiales, ¿listo? Bueno, entonces estamos hablando del ejemplo, digamos, de este. Nos dicen, calcule e imprime el sueldo del empleo. Entonces, primero al usuario le piden una clave. Le piden las horas trabajadas y el pago por hora trabajada, ¿listo? Entonces, ¿cuál es el algoritmo? Inicia el proceso. ¿Cuál declara las variables? ¿Cuáles son las variables que declaró? Primero, clave y hora trabajada. Son de tipo entero, ¿sí? Porque una clave no tiene decimales. Y la hora trabajada, pues no son decimales. Yo trabajé 5 horas, no 5:30, 5:12 minutos, no. Aquí no están pidiendo datos enteros. Eh, Sueldo, entonces, flotante y el pago por hora trabajada. Puede ser tipo flotante porque la hora la pueden pagar en 20.100, 20.500, 20.200, 21.000, 22.000. Pueden haber decimales. Entonces, es de tipo flotante. ¿Listo? Ya tenemos las variables. Tenemos la clave, tenemos la hora trabajada, el pago por hora trabajada y el sueldo. ¿Listo?
Hay 4 variables que entran en el proceso. Entonces, lo primero para calcular el sueldo es que nos van a pedir la clave. Entonces, yo digito mi clave. Nos piden las horas trabajadas. Digito las 5 horas que trabajé. Y digito la hora pagada. ¿Sí? El pago por hora trabajada. Me pagan la hora 20.000. Entonces, escribo 20.000. ¿Cuál sería la operación aritmética para hallar el sueldo? Había un proceso y una sentencia que me está identificando de que si yo para, digamos, introducir las horas trabajadas del pago, voy a introducir la clave, porque no me da acceso. ¿Listo? Entonces, la operación matemática o aritmética sería el sueldo es igual a la hora trabajada por el pago de la hora trabajada. ¿Listo? Y eso nos da el sueldo. Entonces se imprime el sueldo final, el sueldo de lo que ganó y finaliza el programa. ¿Listo? De esta funciona. Dejen en cuenta, muchachos, que funciona un poco el orden lógico. Y como nos plantearon el ejercicio, nosotros nunca debemos dejar de leer el ejercicio. Son ejercicios de matemáticas. Cuando nosotros nos planteaban una solución de problemas, nos decían, ¿cuánto trabajó Pepito si trabajó aquí en el lado A, en la empresa A, en la empresa B, en la empresa C? ¿Cuánto es la sumatoria que ganó este Pepito? ¿Sí? Ejercicios matemáticos. Bueno, por ejemplo, miremos el 3. Desarrollar un algoritmo para calcular el promedio de un estudiante. Se pedirá la matrícula del estudiante, 4 calificaciones de los exámenes y se imprimirá la matrícula del estudiante y el promedio. Entonces, den en cuenta. Yo tengo una variable que es el promedio. Se pedirá la matrícula del estudiante. Matrícula del estudiante. Listo, ya tengo otra variable. Matrícula del estudiante. Yo debo hallar el promedio, ¿listo? Y debo identificar las 4 calificaciones de los exámenes. Entonces ya hay otras 4 variables. ¿Listo? Entonces, la calificación 1, calificación 2, calificación 3, calificación 4 y el del promedio. ¿Listo? Que ahí lo tienen como cal, fin. ¿Listo? Esos son de tipo flotante porque puede ser una calificación 3,5, 3,6, cuando nos califican en la universidad, 3,8, cosas así. ¿Listo? Entonces, primero lee la matrícula del estudiante. Lee los 4 valores, o sea, las 4 calificaciones, y para calcular ese promedio, ¿qué hago? Hago la sumatoria de las 4 calificaciones y la divido en 4, y ¿qué imprimo? La matrícula y el promedio del estudiante. Eso era lo que nos estaban pidiendo. Entonces, muchachos, leer el ejercicio, identificar las variables que nos están dando y cómo lo implementamos. ¿Listo? Entonces aquí ya vamos a hablar un poquito sobre el diagrama de flujo, como si tengo el diagrama de flujo, ¿cómo lo represento? Entonces digamos aquí primero ya tenemos el diagrama de flujo del ejercicio del sueldo del empleado. ¿Listo? Bueno. Listo. Entonces tenemos nuestro diagrama de flujo, damos inicio al proceso, nos pidió la declaración de las variables, o sea, la clave del empleado, la hora trabajada y el pago por hora trabajada, y nos imprimió el sueldo, HTP por PHPT, ¿listo? La hora trabajada por el pago de hora trabajada, la clave del sueldo y termino el programa. Entonces, des en cuenta cómo está administrado y cómo se representa cada una. Inicio, clave, doy lectura, des en cuenta la forma en la que está, doy operación y doy imprimir. ¿Listo? ¿Me están poniendo cuidado, muchachos? Porque
No veo preguntas, no veo dudas. ¿Quién está levantando su mano? Veo muchos. Dime, Oscar. Sí, Javier, los anteriores símbolos nos representan cuando hay lectura, cuando hay operación, cuando imprimo, cuando abro. Unas esta. ¿Listo? Oscar, aquí yo no estoy hablando de lenguaje de programación, yo estoy hablando de estructura de algoritmos. Aquí yo en ningún momento hablé de lenguaje de programación, es que el lenguaje, todos están fundamentados igual. Eso sí tenganlo presente porque es que la programación viene fundamentada bajo unas estructuras, ¿sí? Todos se programan igual, todos tienen una diferente sintaxis. ¿A qué me refiero con sintaxis? La sintaxis es como me lo lee el sistema en ese lenguaje de programación. ActionScript maneja variables como, no maneja para imprimir o dar lectura, un cout como lo manejas en C++, pero tiene el concepto de leer e imprimir, ¿listo? Esos son los conceptos que son importantes. La sintaxis es lo que cambia, pero si nosotros tenemos los conceptos del lenguaje de programación, nosotros podemos identificar la sintaxis de programación, ¿sí? Lenguajes, C, Java, manejan las mismas estructuras, sino que Java no imprime con cout, ni lee con cin, sino con print, ¿listo? Pero son los mismos conceptos. Los for, las estructuras repetitivas funcionan igual, las estructuras selectivas como son el if y el then, funcionan igual, if, else, for, while, do, while, funciona igual en la programación. Cada lenguaje de programación funciona igual. Y cambia la sintaxis, ¿sí? Entonces es importante que lo tengamos presente. ActionScript 3 lee bajo qué programación, bajo una programación orientada a objetos, basada también en su línea de tiempo, porque él trabaja también con una línea de tiempo. Entonces es importante que tengamos presente. DFD no es ningún lenguaje de programación, es representar algorítmicamente un problema, ¿sí? Una solución a ese problema. DFD no es un lenguaje de programación, una representación gráfica es donde tenemos que aplicar lo que estamos viendo, los operadores lógicos, las operaciones aritméticas. Es para que tengan presente un poquito eso, ¿listo? Bueno, entonces aquí vemos más ejercicios de estructuras, los tres ejemplos que estaban primeros, aquí están los diagramas de flujo, cómo se leen. Entonces ya vamos a hablar sobre las estructuras selectivas, ¿listo? Eso es el sí o la operación que pueda seleccionar la lógica, hacia dónde dirigirme, ¿listo? Entonces permite si cumplo una condición, me voy hacia ella. Si no la cumplo, puedo irme por otro camino, ¿listo? Eso es importante, que tengamos presente eso. Y funciona de esa forma. A veces cuando nosotros estamos a programación y no tenemos esa estructura, nosotros decimos if, else, o sea, sí, si no, ve cómo funciona. Es fácil, muchachos. Si uno identifica, si no cumple la primera condición, pásese a la segunda. Si no cumplió esa, pásese a la tercera. Si no la cumplió, pásese a la cuarta. Es lo que ustedes van a hacer en sus diagramas de flujo. Ustedes tienen que hacer, digamos, cuando yo ingrese un número,
me identifica el mes, digamos, si yo escribí 10, me va a decir que es octubre. Eso es una estructura if then. ¿Qué me refiero? Si escribí 10, primero va a pasar por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces pregunta, 1, ingresé 10. Entonces preguntan 1, no, esto no es el número. Pase a 2, no, esto no es el número. Pase a 3, no, este no es el número. Pase a 4. Y así seguidamente para llegar al número 10. ¿Listo? Y ese es el que nos va a dar la respuesta. Pero él pasó por todo un proceso y unas condiciones. No la cumplió, pásese. No la cumplió, pásese. ¿Listo? Hasta cuando llega la última dice, uy, sí, aquí sí es. Bueno, imprimo. Ese es el objetivo. ¿Listo? Entonces, por acá hay un ejemplo. Entonces, por ejemplo, este ejemplito que se llama. Dado como dato de una calificación de un alumno en un examen, desarrolla un algoritmo y diagrama de flujo que imprima el mensaje de aprobado en caso de que la calificación sea mayor o igual a 70. Ya hay una condición, muchachos. ¿Qué primero nos pidió? Dado como dato una calificación de un alumno, o sea, hay una calificación. Nos piden que desarrollemos el algoritmo de diagrama de flujo que imprime qué. Si aprobó, en caso de que su calificación sea mayor o igual a 70. Entonces, iniciamos el proceso. Iniciamos, declaramos una variable, la cual va a ser la calificación, que va a ser flotante. Leer cal, ¿listo? Entonces, ¿cuál es cal? Yo declaré la variable y leo el dato que me está ingresando el usuario. En el punto 3, yo ya estoy leyendo lo que me escribió mi usuario. Y hay una operación. Si cal es mayor o igual a 70, imprima aprobado. Fin de la condición. Si mayor o igual. Si no, váyase al otro proceso, imprima no. ¿Listo? Pero ese es el if, then, else. ¿Listo? Si entonces sí, no. Entonces aquí funciona diferente. Primero es el if. Entonces funciona así. Si aprobó, si no, bueno, no aprobó y finaliza el programa. No le vota la otra opción. ¿Listo? Si aprobó, imprime el programa. Si no aprobó, finaliza el programa. No le vota otra opción. ¿Listo? Funciona primero el if. ¿Listo? Luego vamos identificando cómo funciona el if. ¿Listo? Ejemplo 2. El sueldo de un trabajador. Entonces, ya hay un sueldo, ya hay un valor que yo debo identificar. Entonces, yo voy a hacer el algoritmo del diagrama de flujo. Entonces, que aplique un aumento del 15% si su sueldo es inferior a 1000. Se imprime el nuevo sueldo del trabajador. Ahí tenemos dos variables. ¿Listo? Tenemos tres variables. El sueldo del trabajador, el aumento y el sueldo inferior. ¿Listo? Entonces, iniciamos, declaramos variables. Sueldo, aumento del sueldo y si su sueldo es inferior. ¿Listo? Entonces, primero leemos su sueldo. Entonces yo gano 1500. Entonces 1500 menor que 1000. No. Entonces aquí nos dan que aplica un aumento del 15% si su sueldo es inferior a 1000. Entonces su sueldo, ahí yo ya le estoy diciendo una comisión al debe lo que ganó menor. Entonces 800 menor a 1000. Entonces aumente, entonces el sueldo, o sea, sueldo por 0,15, ¿sí? Que es el 15%, ¿sí? Recordemos que el 15% es una multiplicación indecimal del 0,15. Si es el 30%, 0,30. ¿Listo? El 100% es 1. ¿Listo? Entonces, aumento por igual al sueldo por el aumento, que es el 0,15. Ya nos dio el resultado. ¿Listo? A aumento. Entonces, hay otra suma que nos dice, ¿y cuál es el objetivo? Imprima el nuevo sueldo del trabajador. No me están pidiendo que imprima el aumento, sino el nuevo sueldo. Entonces, esos 800 más el aumento, y eso me va a imprimir el nuevo sueldo de ese empleador. ¿Listo? Des en cuenta una condición.
si el sueldo era menor a 1000. Esa es la condición, el if. Si el sueldo es menor a 1000, entonces haga ese proceso. ¿Listo? Ahora vamos a meter donde el usuario se puede ir por otro camino. Yo le indico un camino, pero él se puede ir por el otro porque si no le cumple, pues váyase por otro. O si la operación tiene ese proceso, pero no cumple, váyase por el otro lado para que la cumpla. ¿Listo? De esa funciona la otra estructura selectiva, el si entonces, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver ya los ejemplos directamente para que lo identifiquemos. ¿Listo? Listo, vamos a dar un entonces, otro ejemplo, ya del if then, o sea, sí no. Listo. Es el mismo de la calificación en hora 70, pero aquí ya se puede ir por el camino y le va a imprimir no, reprobado. ¿Listo? Entonces, dada una calificación del alumno en un examen, desarrolla un algoritmo y diagrama de flujo que imprime el mensaje aprobado en caso de que la calificación sea mayor o igual a 70 o reprobado en caso contrario. Entonces, ¿ya cuál es la condición? Debe ser mayor o igual a 70. Si yo saqué 50, la pantalla me va a decir, no, este usuario reprobó. Así funcionan las condiciones en los procesos. ¿Cómo funciona un sistema, digamos, de calificación? De esta forma, muchachos. Hay una condición. Digamos en la universidad o cuando les calificaban y les subían las notas, le estaban pegando, no, necesito 2,98 para pasar raspando un 3, 3, 1. Bueno, necesitaba, ahí funciona el sistema. Entonces, si la calificación es 2,98, había una condición, había una aproximación, ¿listo? Que lo llevaba al 3. Entonces, si el dato, si los datos iban, recordemos, de 2 a 2,5, perdería. De 2,6 a 2,9, hay una aproximación a 3, porque se acerca más hacia el número mayor que al número menor. ¿Listo? Entonces sería una condición, así funciona. Entonces, si la calificación es menor o igual a 2,95, va a reprobar. En caso contrario, va a aprobar. Ya si sacó mayor que ese número, aprobó. Si cumplió la condición de que sacó menos que 2,95, reprobó. Funciona de esa misma forma. Así funciona un sistema de notas en una universidad. Así programan la base de datos, programan sus sentencias y funciona de esa forma. ¿Listo? Bueno, vamos a ver algo más, un poquito más complicadito para que lo entendamos. Bueno, aquí ya está un ejercicio que ustedes tienen que desarrollar, ¿sí? Dado un número, determinar si es positivo o negativo. Aquí le damos la respuesta feliz. Iniciamos programa. Declaramos variables. Se va a ingresar solo un dato. Se va a ingresar el número que yo ingrese el usuario. Lee el número. Yo ingresé 3. Si su número es mayor o igual a 0, entonces imprime 0. Ah, sí, listo. Si yo ingreso un número que es igual a 0, me va a imprimir 0. Si yo ingresé 2, se va por el otro sistema. Dice, si no, entonces, si el 2 es mayor que 0, entonces va a imprimir positivo. Si no, imprime negativo. Háblale lógica, ¿listo, muchachos? Si yo pongo -2, entonces no se va por este, sino se va por el otro, y imprime que va a ser negativo. Porque no cumplió la condición. Si el número era menor que 3, si es -3, es 50. Si es -3, ¿es mayor que 0? No.
No cumple la condición, entonces va a ser negativo. Si es 9, es mayor que 0, sí, es positivo. De esa misma funciona ese primer ejercicio. Pues en cuenta que de esa forma funciona. Entonces, ¿cuál es la función? Aquí yo le digo, inicio da número igual a 0. ¿Listo? Veamos este ejercicio en DFD. ¿Listo? En, el DFD es un programa, diagrama de flujos, en el cual yo comienzo a hacer lo mismo que llevar ese algoritmo que yo desarrollé a una representación. ¿Listo? Ponerle condicionales, ponerle la sentencia, las operaciones. ¿Listo? Vamos a hacerlo. Acá. Listo. Entonces esto es DF. Entonces les comparto pantalla. Listo. 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 ¿Ya visualizan mi pantalla, muchachos? Listo. Entonces estamos en DFD. ¿Listo? Cuando ustedes descarguen su programa, yo les voy a subir el fichero porque el fichero está juntado en un video. Es un video tutorial, pero yo les voy a subir el fichero para que lo puedan descargar. ¿Listo? Es un archivo, va a ser en .zip, ustedes lo ejecutan, o sea, lo descomprimen y él tiene unos ejecutables. No tienen que instalarlo, solo ejecutar el programa. ¿Listo? Personas que tengan sistemas OS X deben bajar la aplicación White Bottle y con esa aplicación van a correr los programas o ejecutables que sean .exe. Recordemos que para correr un programa debe ser .mg, no .exe. ¿Listo? Entonces bajan White Bottle y ahí es fácil porque lo único, corren el programa y le dice seleccionar el file o seleccionar el archivo, lo selecciona y lo imprime. ¿Listo? Listo. Listo, Leonardo, David. Bueno, entonces estamos en DFE. ¿Listo? Ahí van a encontrar igual en la plataforma unos videotutoriales para instalar. No es una instalación, para que lo descarguen y lo ejecuten. Van a también identificar un ciclo de variables, un ciclo de identificación de los parámetros, digamos, cuando lee, cuando asigna, cuando imprime. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ese proceso. Entonces vamos a hacer ese ejercicio de imprimir. ¿Listo? Listo, entonces, bueno,
Entonces aquí tengo ya mi programa, tengo el número impar e impar, ¿listo? Tengo una variable, ¿listo? Doy inicio. Primero le doy una bienvenida. ¿Cómo le doy una bienvenida? Pues yo le estoy invitando a mi usuario, diciendo, venga, ingrese al sistema, bienvenido. Y para ingresar de siguiente, debe ingresar un número entre mayor, negativo o positivo, ¿listo? Yo lo puedo quitar, ¿sí? No hay necesidad. ¿Cómo lo quito? Listo, lo quité. Vamos a correrlo y vamos a ver cómo funciona. Entonces, valor a ingresar. Recuerden, nos decía el sistema, ingresen un valor, un número. Recuerden, si es igual a 0, nos va a decir el sistema 0. ¿Listo? Recordemos, miremos. Listo. Si es igual a 0, es 0, finaliza el programa. Si no, haga lo otro. Digamos acá no le puse el if de C0, solo me fui directamente a que si es mayor o no. Entonces, si ingreso 2 y yo le doy continuar, me dice el número 2 es positivo. ¿Por qué? Porque digamos acá yo le dije la sentencia de operación. Si X es mayor a 0, imprima que el número es positivo. Si X es menor a 0, o sea, el número que yo ingreso, va a ser negativo. Y así funciona el programa. ¿Listo? ¿Lo tienen presente o lo hacemos acá? Bueno, vamos a hacerlo. No, listo. Entonces, cuando ustedes entran a FL van a encontrar el inicio y final. El programa lo voy a dejar en materiales del programa, en la actividad de aprendizaje 4. Ahí van a encontrar los videotutoriales y ahí van a encontrar lo que dice descarga de programa. Ahí lo van a descargar, van a tener el DFD, ¿listo? Es un archivo comprimido, lo descomprimen y solo ejecutan. Eh, ¿Qué tal si nos explica este gráficamente? Los trabajadores de una fábrica laboran en 3 turnos, día, noche y festivo. El pago por hora es de 3, 4.000 y 7.000, respectivamente. Se desea saber el pago para un trabajador en una semana. Listo. Bueno. Listo. ¿Ese qué ejercicio es? Miramos en el- es el 4. Listo. Una sentencia if else. ¿Listo? Que la tengamos presente. Listo. Listo. Aquí funciona de esta forma. No nos cuenta este pago de trabajadores. Ingreso mis datos. Hay unas variables que van a ser cuáles son. Primero, como nos indica Felipe, gráficamente los trabajadores entonces tienen día, turno, noche y festivo. Entonces, tienen un valor cada uno. El día tiene 3.000, la noche tiene 4.000 y, y el festivo tiene 7.000.
Hay tres variables, muchachos. Démonos cuenta que ya hay tres variables. Y necesitamos ingresar. Ya le asignamos un valor a día, a noche, a festivo, ¿sí? Porque ya está asignado. Yo solo necesito leer los datos y que me los haga la operación, ¿listo? Entonces, necesito ingresar las horas del día, las horas de noche y festivo. Y hacer la suma de esas, de todo el valor del día, el valor de la noche y el valor del festivo. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces aquí, démonos cuenta que ya creé las variables día, noche, festivo. Le asigné a cada una el valor. ¿Listo? Para inicializar el sistema lo inicializo en 0. Cada una hora, día, noche, festivo están en 0. ¿Listo? Ahora, yo le voy a decir a mi usuario, digite el número de horas al día. Digitó 5. Digite el número de horas de noche. Digitó 3. Digite el número de horas de festivo. Digitó 10. Ahora, mi operación más importante es esta. Entonces, el valor día, la variable de valor día va a ser las horas del día, que yo la digité, digamos que fue 3, por el día, que fue 3000. ¿Listo? Es importante, ¿listo, muchachos? O yo no hubiera podido asignarle el valor a cada variable, sino solo cuando vayamos a multiplicarle con el valor y la sumamos. ¿Listo? Cualquier forma puede funcionar. Y la última operación es el sueldo a pagar o la semana a pagar, que es el valor del día más el valor de noche más el valor de festivo. Entonces vamos a ejecutar el programa y ustedes me van a decir un valor. Listo. Digite el número de horas que trabajó en el día. Necesito un valor. Bótenme un número, muchachos. Para que ustedes tengan presente la operación. Listo, 10. Ya se fue 10. 10, 6, otro número. Listo, 10, 6 y 4. Listo, no. Nos vamos con 10, 6 y 4. 10 van a ser las del día, 6 las de noche y 4 las festivas. ¿Listo? Para que hagan la multiplicación. Entonces, van a multiplicar. Voy a ingresar mis primeras horas, que van a ser 10, que van a ser las del día. ¿Listo? Ahora mi sistema me dice, digite el número de horas que trabajo en la noche. ¿Cuáles son? 6. Voy a digitar 6 horas. Listo, digité las 6. Ahora el sistema me está diciendo, digite el número de horas trabajadas el día festivo. Fueron 4. Con ingreso 4. El valor a pagar es de 52.000. Vamos a hacer la multiplicación. Entonces, 10 por 3.000, 30.000. ¿Listo? Ya tenemos 30.000. 6 por 4, 24. Sí, 24, 24. Listo. Sí. Listo, vámonos. Listo. 10 por 3.000 me da 30.000. 6 por 4, 24. Me da 54. No, aquí está mal la suma. Y 4 por 7.000. Sí, 30.000. Y me da 24. 6 por 4, 24. Me da 54. Da más, sí. 4 por 3. Acá está la más. Un festivo, entonces valor festivo, horas festivo. Quitémosle este, y acá pongámosle día 3.000. Noche, ¿cuánto es la noche? La noche es 4.000. 4.000. Y festivo 7.000. Listo. Listo. Horas festivo.
Valor día más valor noche más valor festivo. Listo. A ver si nos funciona. Entonces, digita el número de horas que trabajó en el día, 10. Digita el número que trabajó en la noche, 6. Digita el número de horas que trabajó festivo, 4. Horas salida, no, 7.000. Valor día, valor noche, valor festivo. Bien, aquí se imprimió el festivo de noche, los festivos por 7.000. Otro error, haremos otra vez. 10, y el número que está en la noche, 6, 4. El horas día variable no existe, horas día variable. Acá tenía 10 horas días. Aceptar. Ahora traes. Entonces, 10, 6, 4. 82.000. Eso sí nos da. Entonces, 10 por 3.000 me da 30.000. 6 por 4, 24. 24.000 ya 54.000. Y 7 por 4, 32. ¿Sí? 7 por 4, 28, disculpe. 7 por 4, 28, sí, ahí está. 82.000. ¿Listo? Ese es el valor. Multipliquen, muchachos. El valor es 82.000. Entonces, 10 por 3 me da 30, o sea, 30.000. 6 por 4, 24. 24.000. 30.000 más 24.000 me da 54.000. Y 7 por 4, 28. Más 54.000. Van 20, van, ¿sí? 82. ¿Listo? Esa forma funciona. Es en cuenta, muchachos, que fue una operación seguida, no una sentencia ahí, ni era, fue todo un proceso. Ingresó primero su dato, se lo asignó. Ingresó tu segundo dato, se lo asignó. Ingresó tu tercer dato, se lo asignó a una variable. Y cada variable fue multiplicada por el valor que se está indicando. ¿Y cuál fue la función? La suma de los sueldos, la suma de los valores del día. Día, noche y festivo. Y ese es el total que se pagó. ¿Listo? ¿Hasta ahí es claro? Bueno. No vi un sí, un no, sí, todo listo, bien. Dime, Oscar, te escuchamos. En la compartir pantalla. Muchachos, es que yo, digamos, ustedes solo lo pueden ver como video. ¿Listo? O sea, los videos lo pueden ver como, o sea, en la compartición de la pantalla lo pueden ver como video, no pueden ustedes interactuar porque pues, estamos acá desarrollando, ¿listo? Entonces es como complicadito hacer que sea un tablero para que ustedes también tengan acceso directamente, ¿listo? Ahorita sí, o sea, por eso les estoy diciendo, muchachos, o sea, des en cuenta que lo primero fue conocer conceptos de algoritmos, conocer aritmética que todos saben, sumar, multiplicar y dividir. Solo que se le sumó un módulo de un div, ¿listo? Que se puede aplicar.
Bueno, te entiendo, Oscar, te entiendo que el proceso como aprendiste fue diferente, tal vez con tu instructor o tu profesor ahí. Es el medio de trabajo, muchachos, esta es nuestra modalidad virtual, conocer todo, videotutoriales, mirar los materiales, apropiarnos y de ahí comenzar a generar las preguntas. ¿Listo? Mi invitación, ¿cuál es? Miren el material, identifíquenlo y en las próximas sesiones vamos a ir generando más dudas que se generen, vamos a irlas socializando. ¿Listo? Esa es mi invitación. Miren los videotutoriales, miren los materiales y de ahí vamos desarrollando cada uno de las actividades. Sé que el tiempo es corto, muchachos, porque ya ahorita estamos finalizando la primera guía, pero lo más fuerte de esta guía, de esta actividad de proyecto, es la parte de algoritmos. ¿Listo? Ya tienen un poquito de concepto, ya ahí vamos a pasar al manejo de programación con HTML. ¿Listo? Va a ser muy suave, vamos a empezar y más adelante en el proceso vamos a ir metiendo jQuery, JavaScript. Si alcanzamos a ver algo de Ruby, metemos algo de Ruby, ¿listo? Sí, muchos, o sea, el objetivo es que ustedes entren a leer el material, o sea, por eso aquí era una primera que conozcan, miren el material, miren cómo se resuelve cada problema, cómo se identifica, y a veces explorar a partir de la lógica de ustedes, ¿listo, muchachos? Ustedes saben que la formación virtual es eso, identificarse en ustedes mismos, generar un autoaprendizaje de ustedes mismos, ¿listo? Porque a veces pasa, muchachos, que, o sea, para nosotros es muy complicado decirles eh, que estemos en un ambiente en el cual yo les puedo explicar el paso a paso. Aquí les estoy explicando el paso a paso, pero también es por tiempo, muchachos. No todos pueden conectarse todo el día, hay espacios, por eso se generan estos espacios de las sesiones, muchachos. Ustedes pueden preguntarle a otro tipo, a otros compañeros, tal vez que ustedes conozcan, que estudian formación virtual. Y estas formaciones no sean, solo boten el material, boten los videotutoriales y hagan. Aquí se les está dando una orientación sincrónica, solucionando las dudas en su momento también en el chat. Entonces es importante que ustedes comiencen como a adentrarse en el material, muchachos. No llegar ciegos a la sesión y no llegar como que esto. Esto comenzar a mirar el material. La próxima sesión, recuerden que va a ser eh, una identificación de la idea, problema, necesidad. Entonces, los invito a esa sesión. Y vamos a seguir con las sesiones de algoritmos. Los invito a que vean el material, muy enriquecedor, y comiencen a explorar. Miren el material que les compartió Oscar. Puede ser interesante el material que les compartió. ¿Listo? Para que lo miren, lo identifiquen. Pero aquí no estamos preguntándoles nada que no estén en materiales. Ahí están los materiales, ustedes pueden identificar. Sé que se queda corto, por eso son las sesiones, muchachos, para que ustedes exploren, me hagan las preguntas, indaguen, ¿listo? Cada en este caso, pues, algunos pueden tener más conocimiento, Oscar tiene conocimiento, pero es importante las bases, ¿listo? La fundamentación de Oscar fue de otra forma, ¿sí? O sea, aprender programación de un momento a otro, pero sí es importante que comencemos a adentrarnos en los materiales. Es muy complicado yo de un día para otro entender programación. Yo tampoco lo logré de un día para otro. Fue experiencias, fue trabajo, fue dedicación. ¿Listo? Entonces, ese es el objetivo, ¿listo? Que exploren un material y a partir de esa exploración comiencen a generar las preguntas. Por eso son las evidencias. En las evidencias de 50 muchachos que no
ustedes me envían una evidencia y no solo es ese envío y ya, quedó así, ¿no? Tienen otro espacio, pueden enviarlo nuevamente porque ahí se pueden solucionar esas dudas, ¿listo? Porque ahí yo les retroalimento, les digo, no, mira, vete por este lado, mira esto, ¿listo? Así va a ser también la retroalimentación de esto. Te van a indicar y te va a pasar, ¿listo? Por el día de hoy no fue más, no quiero que se estresen de que van a decir, uy, no, pero ¿cómo vamos a hacer esa programación? Vamos a mirar los materiales y cada cosa viene a su ritmo, ¿listo? Por favor, las personas que tengan actividades de la 1, la 2 y la 3, vayamos a la adelantándolo lo más pronto posible, ¿listo? Estamos muy atrasados. Bueno, les deseo una feliz noche, muchas gracias por la participación. Espero que sigamos así participando todos los días y cualquier duda, inquietud, saben por dónde consultarme, ¿listo? Una feliz noche, muchachos. No, la evidencia del jueves no es nada de los requerimientos de los que me tienen que enviar un brief de identificación, no, eso es una actividad aparte, el cual ustedes ya con la idea que ustedes me plantearon comenzar a indagar, ¿listo? Ese es el objetivo de esa actividad, ¿listo? Entonces el jueves los espero puntuales, donde en espacio de evidencias donde hay encuentros sincrónicos, ahí les voy a generar un espacio como envían cualquier actividad para que envíen la actividad, ¿listo? Bueno, esa actividad, ese espacio de evidencias solo va a ser activado una hora después de que haya pasado la sesión, ¿listo? No se va a activar antes, va a activar una hora después de la sesión para que las personas que no asistieron a la sesión puedan enviar y las que sí asistieron también pueden enviar la actividad, ¿listo? Una feliz noche, muchachos, y cualquier duda, inquietud, saben, para mucho.